Bueno, ¿me escucháis bien? Vale. Bueno, antes comentaba el hermano que, ostras, me toca trabajar, que no es trabajo, esto es un servicio. Es un privilegio estar aquí una vez más. Ahora, como decías, bueno, vinimos hace un año, me parece, o algo así. Nosotros nos reunimos en la iglesia de la Viña Barcelona, que está en la zona del Fórum, Poblenou, y estamos aquí más o menos cerquita. Y bueno, también le tenemos mucho cariño a Gaby y a Mari, los conocemos desde hace tiempo, de GBU y bueno, de algunas cosillas más, de campamentos. Y bueno, pues me invitó a predicar y aquí estamos. Antes de empezar, llevo rato mirando vuestro logo y os lo quería decir, pues la última vez que vine creo que este logo no estaba, o era uno más anticuado. Bueno, o sea, el nuevo, es que me encanta. Resume perfectamente, ¿no? O sea, es como una bandera, como un lema, ¿no? Que entiendo que como iglesia queréis mover adelante, en el que resume, o sea, la cruz, la palabra, o sea, y me resulta un diseño innovador. De verdad que os lo quería decir, que me ha encantado. No soy diseñador, tampoco soy médico, porque si no esta mañana no me haríais caso. Entonces, en ese sentido estoy tranquilo. Muy bien. Vale, me preparo bien todo. Vale, pues hace un tiempo vimos una película que hablaba y narraba la historia de una familia que era una familia africana y tuvieron que salir de su país, tuvieron que emigrar y vivieron una situación muy complicada. Tuvieron que pasar por diferentes países, ellos tenían 4 hijos y el pequeño de ellos era un bebé y no lo pudieron llevar con ellos porque era peligroso. Entonces se tuvo que separar la familia, pero es una película muy chula porque habla de una historia de superación de esta familia y al final 2 de sus hijos acabaron jugando en la NBA, en la mejor liga de baloncesto de todos los tiempos. Esa película me gusta de forma especial porque bueno, me gusta también mucho el baloncesto. La película se llama La historia de la familia Antetokounmpo. Quizás alguno lo ha visto y si no, os la recomiendo. Pero ¿por qué os digo esto? Porque en esta película hay 2 frases, bueno, hay muchas frases como lema o clave, pero hay 2 que os la quiero dejar como introducción porque luego al final quizás nos traerá algún recuerdo. Por cierto, antes de deciros las frases, con la temática que el hermano ha comentado, que vais a estar haciendo 3 semanas un estudio de forma especial, creo que la predicación de hoy también el Señor la ha usado y la va a escoger también para poner una base y poner unas ideas en cuanto a lo que has comentado. Y estas 2 frases son las siguientes. Lo importante no es dónde empiezas, sino dónde acabas. Y la otra es, nosotros conocemos nuestro nombre. Da igual cómo lo escriban, conocerán nuestro nombre. Y esto es 2 ideas que nos van a estar llevando todo el tiempo de la predicación. Y os voy a predicar sobre una de las epístolas más cortas de toda la Biblia. De hecho, si no me equivoco, es la tercera más corta. Las primeras más cortitas, que de hecho no tienen capítulos, solo tienen versículos, o sea que imaginad, son las de Juan y la tercera más corta es la epístola de Judas, que tiene solamente 25 versículos. Y la clave de la predicación van a ser los 2 últimos versículos, 24 y 25. Pero antes, para poneros un poquito en contexto, os quiero hacer un pequeño resumen de lo que es la epístola de Judas. Judas era hermano de Santiago y es una persona que vive de forma íntegra ser siervo de Jesucristo. Y todo lo que hace lo hace por amor y lo hace con convicción para llevar el mensaje de Jesús a todas las personas que en ese momento él estaba allí. Y el propósito de la epístola de Judas, es instar a los creyentes a que luchen para defender la fe, porque algunos hombres la están trastornando con sus falsas enseñanzas. Judas hace constar que la fe no cambia con los tiempos. La fe de Jesús fue la misma antes, hoy y mañana. La fe nunca cambia.
La revelación de Dios ha sido dada una vez por todas y es válida para siempre. Y Dios en su soberanía ya sabía que algunos hombres la iban a trastornar, la iban a trastocar e iban a intentar inmiscuir la pura verdad. Es una cosa muy grave manipular el contenido de la fe. Sus enseñanzas terminan, la de estos hombres, ¿no?, que intentan inmiscuir la verdad, terminan negando la soberanía de Dios que inspiró las Escrituras con una validez eterna. Y de hecho la misma epístola de Judas nos da algunos ejemplos, que voy a pasar muy por encima solamente para que tengáis una idea en vuestra mente de lo que va la epístola, ¿vale? Por ejemplo, ¿no?, el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, cuando ya eran libres después de muchos años, a la que les faltó un poco de comida y a la que de repente se vieron sin nada, querían volver a la esclavitud, preferían estar allí, fijaos. También, de hecho, lo decía antes el hermano, los ángeles que empezaron en santidad, pero acabaron siendo enemigos de Dios. De hecho, el mismo Satanás es un ángel caído y son también creación de Dios. O las personas superespirituales que presumen de tener una autoridad espiritual que no tienen, como Caín, Balaam, Coré, son ejemplos que vemos en la epístola de Judas. Todas estas personas y ángeles pasaban por creyentes, por ser personas fieles a Dios en algún momento de su vida, pero de repente volvieron atrás, o no volvieron atrás, pero trastornaron la verdad. Pero diréis, bueno, esto quizás son ejemplos pasados, ¿no?, ejemplos que nos dice la epístola, pero eso ahora no pasa. Pues tengo una mala noticia. Acabaremos con buenas noticias, pero tengo una mala noticia, que es que esto sigue pasando hoy día. Como ese chico, ¿no?, o esa chica que están toda la vida viniendo con sus padres a la iglesia, parecen también que son creyentes, y cuando se hacen mayores de edad, pues deciden tomar otro camino. O las personas que viven una doble vida, que aquí en la iglesia tiene una cara contenta, sonriente, parece que es una persona ejemplar, pero luego lleva una doble vida. Y seguramente que conoces más casos. Y para poneros un ejemplo actual, esta semana, a lo mejor alguno de vosotros lo habéis visto, la Alianza Evangélica hizo un comunicado, que a lo mejor lo habéis visto, el cual se titulaba "Por una iglesia íntegra, justa y restauradora". Y el primer párrafo de este comunicado, que insisto, salió hace unos días, dice así: "Con preocupación y con firme resolución ante los recientes casos de abuso, inmoralidad sexual y uso indebido del liderazgo evangélico que han emergido en diversos ámbitos de nuestra comunidad". Fijaos, y eso es de hace una semana, es vigente, es actual, que dentro del pueblo cristiano español también ocurren situaciones así. O sea, casos de abuso espiritual e inmoralidad sexual y liderazgos indebidos han ocurrido siempre, pasan hoy y pasarán el día de mañana. Y el creyente, o sea, uno de los propósitos de esta epístola es que Judas está advirtiendo a los creyentes a estar alertas de esto, porque hay lobos en mitad de nuestras congregaciones. Mientras tanto, los creyentes, ¿qué hacemos? No somos perfectos, pero ¿qué hacemos? De hecho, la epístola de Judas también da algunas puntillas acerca de eso. Y es muy interesante cómo cambia el concepto, porque cuando Judas se está dirigiendo a los hermanos en la fe que están intentando por salvar la verdadera fe, empieza el versículo 17 y el versículo 20 de la misma manera. Dice: pero vosotros, pero tú. No sé si tenéis hijos o alguna vez os ha pasado que viene, yo tengo 3 hijos, como habéis visto, y el mayor, pues alguna vez quizás, o bueno, los 3 en general, dicen: es que todos mis amigos, todos tienen móvil. O es que todos mis compañeros han visto esta serie de Netflix y yo, ¿por qué no la puedo ver? O es que todos salen un rato por la tarde hasta las tantas de la noche y yo no puedo salir. Y estoy seguro que se os ocurren muchos más ejemplos. O es que mis amigas del colegio ven este tipo de vídeos, hacen vídeos en TikTok, están todo el día viendo bailes o cositas así.
Y mi mujer y yo intentamos decirle, pero tú, queremos ser diferentes, queremos ser especiales y queremos vivir de una forma diferente. Y esto es lo que Pablo, perdón, no sé por qué digo Pablo, quizás es el más común que a veces predicamos, ¿no? Pero Judas les dice, pero tú, pero vosotros, pero vosotros. Y les habla de dos cosas. La primera es, tened memoria de todas las promesas que ya se han cumplido, de todas las promesas que Dios ha hecho verdad en su pueblo y en sus vidas, que seamos conscientes de esas memorias. Pero tú recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Si estás aquí, Dios te ha cuidado hasta el día de hoy. Y lo segundo que Judas les insiste y les anima es, pero vosotros perseverad, continuad haciendo, no os canséis de hacer, ¿el qué? Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto podría ser otra predicación a ahondar un poco más en estos temas, pero quiero llegar hasta el final de la epístola. Por eso tengo que ir avanzando. Y aquí viene el momento clave. Ya llegamos a los últimos dos versículos. ¿Y sabéis cómo se le llaman a estos dos versículos de Judas? Los dos últimos se le dice doxología. ¿Habéis escuchado esta palabra alguna vez? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? Es un poco rara la palabra, las cosas como son. Doxología. De hecho, la palabra doxología como en sí misma no aparece en la Biblia, pero es un término que se ha acuñado para hacer referencia a como una especie, suelen ser como himnos, como alabanzas que se escriben al principio o al final de una epístola, de un libro de la Biblia, para resaltar y glorificar a Dios. Y la doxología de esta mañana es una pasada. Por eso quería acabar con la doxología de Judas con vosotros. Pues si os interesa, en el Nuevo Testamento hay 17 doxologías, ¿vale? Y dicen, ¿no?, que es importante acabar bien, poner la guinda del pastel, poner ese lacito en el regalo, ¿no?, o poner el broche final. Pues aquí tenemos el broche final de la epístola, que es esta doxología. Genial, la tenemos ahí proyectada. Muchas gracias, hermano. Vamos a leerla. Dice así. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Estas palabras son legendarias, son épicas, son majestuosas. Y reflexionaba en ellas y veo como tres dimensiones que resaltan la grandeza de Dios. Y vamos a ir viendo estas tres dimensiones. La primera es que nos guarda sin caída, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Sabéis qué? Que es que la caída de nuestras vidas, de nosotros como personas, es inminente. Todos estamos destinados a una caída. De hecho, ya desde el momento que nacemos, ya estamos cayendo, ya nos estamos separando más y más de Dios. Somos pecadores por naturaleza. Y hay dos planes, hay dos hojas de ruta. Y forma parte de ti o tú eliges qué hoja de ruta quieres ir. El plan del enemigo es división, es perversión, es romper, es desvanecer, es sujetar al mundo bajo su engaño y tiranía, muchas veces con apariencia de justicia y de benignidad, pero que en realidad esclaviza y anula al hombre. Trastornar la verdadera fe con falsas enseñanzas para hacernos caer y que nos estampemos. El enemigo, o sea, Satanás, también conocido como el padre de mentira, el acusador, ¿cuántas veces te hace sentir indigna por cómo vives la vida? ¿Cuántas veces das un paso adelante y el diablo intenta que des 3 pasos hacia atrás
y vuelvas a caer en el mismo error o vengan los mismos pensamientos o las mismas luchas del pasado? ¿Cuántas veces el enemigo te recuerda esos pecados del pasado que te bloquean, que te impiden seguir adelante, que te impiden mirar al futuro? ¿O cuántas veces el enemigo te hace pensar que no eres digno, que no vas a poder, que no tiene sentido seguir adelante, que no tiene sentido reunirse con los hermanos? Pero os decía que hay dos hojas de ruta. Está el plan de Dios, que es de unir todo en Cristo, el mundo físico y el mundo espiritual. Cristo nos guarda del enemigo, a diferencia de él, Cristo perdona nuestros pecados. Cristo puede perdonar tus pecados. Dice en Isaías 43, dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Qué decía Judas? Pero vosotros recordad. Pues aquí también nos está diciendo Isaías que recordemos que una vez que Dios ha perdonado tu pecado, se olvida de él y ya no lo saca más a relucir. O en Miqueas 7 podemos leer: sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Es tremendo. Cristo nos guarda juntamente con él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y me venía también otro versículo de Romanos que habla de esto. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tremendo. Pero es muy fuerte. Dice: ni la muerte, ni la vida. Imaginaos por un momento que llega la muerte. Imaginaos por un momento que llega ese momento. Si llega la muerte, parece que Satanás ha vencido. Entonces, el Señor me recordó algo y había un grupito de amigos que los iban a tirar a un horno de fuego, porque habían decidido no arrodillarse delante de una estatua, de seguir orando al Dios verdadero, y el rey Nabucodonosor los iba a lanzar a un horno de fuego. A un horno de fuego que solo os digo que los soldados que abrieron la puerta, del calor que hacía, murieron. O sea, imaginaos. Es muy fuerte. Y Nabucodonosor, en su toque de grandeza, les dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los iban a lanzar ahí. Ya estaba escrito el destino de este grupito de amigos. Entonces le respondieron al rey estos amigos: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero es que sigue, fijaos lo que dice, hermanos. Dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vaya confianza tenía este grupo de jóvenes, que ante una muerte inminente en el horno de fuego, ellos sabían que su Dios, el único verdadero Dios, les podía salvar. Pero es que si no lo hacía, ellos seguían confiando en Dios y sabían y no iban a servir a otros dioses ni a ese rey. Es tremendo. Tu fe está, y te animo a que está, en aquel que es poderoso para guardarte sin caída. El segundo aspecto que podemos ver en esta doxología es que nos presenta sin mancha. Dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Como hemos visto, ¿no?, en la carta de Judas, está instando a los creyentes a que luchen para defender su fe, porque algunos hombres la están trastornando con sus falsas enseñanzas. Y es duro, pero es que a veces, como Satanás desde fuera ya hace sus
y hace sus planes, y hace lo que puede para intentar destruir al pueblo de Dios, pero a veces, si no se puede desde fuera, incluso se mete dentro. Hay muchos charlatanes, hay falsos profetas, hay falsas enseñanzas, hay abusadores espirituales, hay manipuladores. Y claro, al leer y ver esta realidad, yo por lo menos me hacía sentir como triste, como decaído. Como decir, ¿cómo puede ser que incluso dentro de la misma iglesia puedan ocurrir estas cosas, verdad? Pero ¿sabéis? Cristo conoce a los suyos. Y los suyos le conocen. En Juan 10 leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todo el mérito es de Cristo Jesús. ¿Pero qué significa de que todo el mérito es de Cristo Jesús? Pues de que para podernos presentar sin mancha a nosotros, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, Él ha tenido que mancharse. Para podernos presentar sin mancha, sin suciedad, sin pecado, Él se ha tenido que manchar y ha tenido que cargar con nuestra iniquidad. Otra palabra un poco extraña, con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestro deseo de separarnos de Dios. Juan 1 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo Jesús. Y en Romanos 4 podemos leer como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, por causa nuestra, por causa tuya, por causa mía, y resucitado para nuestra justificación. Somos presentados sin mancha, somos justificados por la fe. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Esto es tremendo. Y el tercer y último aspecto de esta doxología, de esta alabanza a Dios, resalta dos ideas acerca de Dios, acerca de Jesús. Es su grandeza y que es Salvador. Dice así, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Lo que está en juego, hermanos, no es cualquier cosa. No es una victoria en un juego o no es algo temporal, no es algo ni siquiera instantáneo. Es algo eterno. Es algo eterno. De hecho, una de las principales intenciones de Judas, que antes me la guardé para decirla ahora, es precisamente hablar y recordarnos la salvación. En Judas, versículo 3 dice, amados, les está escribiendo y les dice al principio, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Porque lo que está en juego, insisto, es nuestra salvación, es la eternidad. Y en Judas 21, el versículo 21, lo vuelve a recordar diciendo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, así está ahí, ¿para qué? Otra vez, vuelve a decir Judas, para vida eterna. Lo que está en juego no es el día de hoy ni el día de mañana, es la eternidad, hermanos. Es un concepto que quizás nos cuesta de entender, a mí me cuesta de entender, pero es la eternidad de estar con Dios o de estar sin Él. Por eso te pregunto, hermano o hermana, ¿dónde pones tu mira? ¿En las circunstancias del día a día, en las calamidades o angustias que ocurren? Si vemos las noticias, el periódico, la tele, es que uno se deprime. Quizás eso te ansia, te angustia, lo único que tienes en tu mente es eso. O por el contrario, miramos a la eternidad, a la salvación que Cristo nos ha regalado. Ojalá sea lo segundo. Y sabemos que no queda mucho para eso. Cada vez estamos más cerca. De hecho, también lo dice Judas en el versículo 18. Dice, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos burladores llevan desde el principio y seguirán habiendo, pero es que cada vez estamos más cerca. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos.
Y es que Él es único. No hay nadie como Dios, no hay nadie como Jesús. Por mucho que busquemos, por mucho que pensemos, por muchos otros evangelios que salgan por ahí, que vais a estudiarlo más, no hay ninguna manera, no hay nada, ni hay nadie que nos pueda librar de nuestra propia condición. No hay nada ni nadie que nos pueda quitar la salvación que es en Cristo Jesús, porque solo Cristo es la verdad. Necesitamos a este Salvador, necesitamos a Cristo, porque la realidad, como decía antes, es que nuestra condición es que estamos condenados. Y pensaba cómo visualizar esto, ¿no? Y pensaba, imagínate, pues, tirarte por un precipicio donde no ves el final, tirarte sin paracaídas, o tirarte desde un avión sin paracaídas, o bucear hacia el fondo del mar sin una bombona de oxígeno. El destino ya sabríamos cuál sería. Pues esa es nuestra condición, que estamos en una caída hacia la muerte, hacia la separación de Dios. Pero es que Cristo, que es nuestro Salvador, no hay otro como Él. Y podemos leer en Lucas, en Hechos, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús salva. La respuesta es Jesús. Él nos ha rescatado de la caída, nos insufla vida cuando había muerte, y solo Él puede darte ese acceso a la vida eterna. Pues esa es la forma, ¿no?, que con este canto de alabanza, de glorificar, de exaltar quién es Dios, quién es Jesús, es como acaba esta epístola. Dejadme que la vuelva a leer. Dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. El enemigo es muy estratégico y cuando no puede atacar desde fuera, se intenta meter dentro para intentar destruir la Iglesia, que por cierto la está preparando Dios, y Dios nos está cuidando, Dios nos bendice, Dios nos protege. Pero tenemos que pedírselo y tenemos que ir con mucho cuidado. Pero nuestro Dios es más grande que todo eso. Nos ha librado del pecado. Nos ha guardado de esa caída eterna, hermanos, porque nos da su amor, y si estamos con Él, ¿quién podrá contra nosotros? Nos presenta sin mancha, pero nos presenta sin mancha porque Él tuvo que cargar con todo nuestro pecado, con todo tu pecado, con todo mi pecado. Y esa transgresión Él tuvo que morir en la cruz, pero resucitó y venció a la muerte, venció al pecado. Y solo Él es único y es sabio, es nuestro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres que nos pueda traer salvación y vida eterna. Y os acordáis de las frases que os dije al principio de la película, que lo importante no es cómo se empieza, es cómo se acaba. Pues yo le pido a Dios que cada uno de vuestras vidas, los que estáis aquí y los que tienen que venir, es un gozo ver a tantos niños, a tantos pequeños, que le pido a Dios que el final del camino sea estar con Él y sea esa bendición eterna. Y un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará ante Él. Que el Señor os bendiga.